Entonces estábamos viendo los números decimales, ¿no? Está claro este tema en dónde se utiliza y cómo se lee, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la siguiente parte en cómo transformar este número decimal en una fracción, porque recordemos que una fracción en sí es una división. Una fracción es una división. Entonces, ¿cómo podemos transformar este número decimal en una fracción? O, eh, o igual, o sea, se puede expresar de la misma manera. Es lo mismo decir, es lo mismo leer con decimales a que leer una fracción. Vamos a hacer una hoja nueva. Denme un segundito porque y es que todo eso tengo ya que encargar. Según lo que les veo, está Fausto, está Pilar, Diana, Jenny, Gladys, Edwin, Jessica. Fausto, Pilar, Marco, Eliana, Pamela, Jenny, Gladys, Edwin, Verónica y Jessica. ¿Falta alguien? A ver, yes. Como les decía, ahora vamos a transformar un número decimal en una fracción que va a ser completamente lo mismo. Va a encontrar el mismo valor. Vamos a poner por el ejemplo. Ciento veintitrés, 896 milésimas, ¿cierto? ¿Cómo transformaremos este número en fracción? ¿Cómo se lee? A ver, alguien que me lea el número. Alguien que me lea el número. Yo le hice, A ver, es vamos. decir, 123,896 milésimas. Milésimas. Esta palabrita milésimas es el número que va a ir abajo. Milésimas, ¿cierto? La palabra milésimas es el denominador de esta fracción. Recuerden, el de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. Esta fracción es lo mismo que decir 123,896
milésimas. Es lo mismo decir 123.896 sobre 1000. Es exactamente lo mismo. Vamos con un número más corto. Vamos con el 56 sobre 98. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee el número? No importa. Abra el micrófono y participe. Si usted tiene la respuesta. Yo dicen Vamos. Décimas. Décimas. 56,98 centésimas. Centésimas. Esta palabrita centésimas, ¿a qué nos referimos? A 100, ¿verdad? A 100. Entonces, este número, al transformarlo en una fracción, va a ser 5.698 sobre 100. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. 56.98 centésimas es igual a decir 5.698 sobre 100. Vamos a ir con otro número más corto. ¿Quién me lee? Este, 78.2 décimas. Décimas, ¿no es cierto? Décimas de 10. Y para transformarla en una fracción, quedaría 782 sobre 10. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo decir 78.2 decimales a 782 sobre 10. De aquí, milésimas de 1000, ¿verdad? Y de aquí, centésimas de 100. Y el de aquí, décimas de 10. Entonces usted ya puede transformar un número decimal en fracción. Usted ya puede transformar un número decimal en fracción. Otro método como para que usted identifique, tal vez yo que sé, usted se olvidó y dice, no me acuerdo cómo se llamaba el segundo número después de la coma. No me acuerdo cómo se llamaba el tercer número después de la coma, ¿no? Lo que habíamos repasado, décimas, centésimas y milésimas. Usted no se acuerda. Otra técnica para saber cómo transformar un número decimal en fracción es contando el número de decimales que usted tiene. Por ejemplo, aquí tiene 1, aquí tiene 2 y aquí tiene 3. Se olvidó, que nos puede pasar a cualquiera. Nos olvidamos cómo se llama el número. ¿Cómo se decía? Porque uno por lo general lee 123,896, ¿ya? Pero dice, me olvidé las décimas, me olvidé las centésimas, me olvidé la milésima. Otra técnica para que usted pueda transformar un número decimal en fracción es poniendo el número de ceros. Usted va a poner el número de ceros que encontró después de la coma. Por decir, aquí encontró 1, 2, 3 números. Entonces, abajo va a poner 1, 2,
3 ceros, antecedido del 1. Entonces, acá igual, ¿cuántos números tiene después de la coma? Tiene 2. Aquí 1 y 2 números. Entonces, aquí están los 2 ceros que van ahí. Porque tiene 2 números después de la coma. Entonces, cuando usted transforma en fracción, esos números abajo se transforman en ceros. Usted tiene 2 ceros. Acá tiene un número después de la coma. ¿Cuántos ceros? Un cero. ¿Ya? Si usted no se acuerda de las milésimas, de las centésimas o de las décimas, también puede ubicar el número de el mismo número, cambiándolo por ceros, cuando ya va en el denominador. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Cómo transformaría este número en fracción? Alguien que me dicte. Al momento en que usted transforma en fracción, ya se quita la coma. Ya no existe una coma, se vuelve un número entero, que se vuelve solo entero. ¿Cómo transformaría este número en fracción? Ay, se me borró. ¿Alguien copió? ¿Qué número era? 85.526. Es el número decimal, ¿no? 85,526. Milésimas. ¿Cómo transforman a fracción? Yo le hice A ver, vamos. 85,526. 85,526, porque recuerde que ya quitamos la parte decimal, entonces se transforma en un número entero. Sobre 1000. Si usted, o sea, no se acuerda, decimos 586 milésimas, se acuerda que es sobre 1000. Pero a veces sucede que nos podemos olvidar estos nombres, décimas, centésimas o milésimas, o cómo era, o qué posición era. Entonces también ubicamos el número de ceros que tenga la parte decimal. En este caso tiene 3 números. Entonces vamos a ubicar 3 ceros. Al momento en que usted transforma un número decimal en fracción, ya no hay parte decimal. ¿Se acuerdan que en la primera hora hablamos que para los números decimales hay la parte entera y la parte decimal? La parte entera, la que va antes de la coma, y la parte decimal, que va después de la coma. Entonces usted cuando transforma en una fracción, ya no hay parte decimal, se convierte en parte entera. Por eso leemos el número 85,526. Es un número entero. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. ¿Cómo transformamos este número en decimal? $635 décimas, Lisa. Ya estamos leyendo, ¿no es cierto? C, y no decimos 635 décimas. Primero ahí está mal leído. Que si leemos, decimos 6.35 centésimas, ¿verdad? Pero ¿cómo le transformamos a una fracción? Sería 635 sobre 100. Correcto. Recuerden que para transformar en una fracción ya no es un número decimal. Se borra la coma, se quita la coma
y se convierte en un número entero. 635 sobre 100. Vamos con un último ejemplo. 1.2. ¿Cómo transformaríamos el 1.2? ¿Cómo transformamos el 1.2 en fracción? 12 sobre 10. ¿Perdón? 12 sobre 10. 12 sobre 10. Pero ustedes dirán, profe, y eso es verdad. O es solo una técnica y ahí queda y así se hace, ¿no? Vamos, les invito a dividir. Dividan. 12 dividido para 10, ¿cuánto les sale? Hagan a mano para que les salga con las comas y todo. ¿Y se acuerdan las divisiones? ¿Cómo ponían? Profe, ¿cómo podemos comparar que es igual, es el mismo número? Dividamos 12 dividido para 10. ¿Sí se acuerdan las divisiones, verdad? No el de la computadora, no el de la computadora, ni el de la calculadora. A mano. Ay. A mano. ¿Cómo se hace una división? ¿Se acuerdan cómo es el signo de la división? ¿Sí se acuerdan dividir decimales? ¿Sí se acuerdan o hacemos o recordamos? Recordemos, dicen. Recordemos, a ver, 12 dividido para 10. ¿Cuántos números tengo en la parte izquierda? 12. En la parte derecha tengo 2. ¿12 me alcanza dividido para 10? Sí, ¿verdad? ¿A cuánto sería? A 1. A 1. ¿Dónde escribo el 1? Aquí, ¿verdad? Y Debajo del 10. decimos, 1 por 10, ¿cuánto es? 10. De 10. 12, 2. 2. 2. Continuamos. 2 dividido para 10, ¿me alcanza? No. No me alcanza. ¿Qué hago? Aumento un. 0. ¿Y qué pasa con la parte de acá? Aumento una coma. Ay. Denme un segundito que esto se me está moviendo. Aumento un 0 y coloco la coma aquí, ¿verdad? Aumento un 0 y coma. ¿Cuánto me alcanza 20 dividir para 10? Sí me alcanza, ¿no es cierto? ¿Qué número multiplicado por 10 para que me dé 20? 2. 2. ¿Cuánto es 2 por 10? 20. De 20, ¿cuánto me queda? 0. 0. 0. ¿Cuánto me ha salido? 1.2. 1.2. ¿Y acaso no es lo que yo les había solicitado acá? En este ejercicio de acá. ¿Acaso no es lo mismo? Entonces ahí está comprobado que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El 1.2 décimas a decir 12 sobre 10 es exactamente lo mismo. Y lo hemos comprobado haciendo la respectiva división, ¿verdad? Dividimos. ¿Ya se acordaron la división de números decimales? Se aumenta un 0
y coma, ¿no es cierto? ¿O qué pasa cuando tenemos un número que no me alcanza? No, para nosotros igual. Ah, igual. Ya se acordaron, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo representamos? ¿Qué horas es? Las 9:08. Les voy a cambiar de hoja nuevamente. No sé si anotarían, ¿no? Les voy a cambiar de hoja porque si les muevo, Huevo. porque si les muevo, algunos vueltas tienen problemas en regresar. Les voy a compartir. Hasta aquí está claro cómo transformamos un número decimal en fracción. Si no nos acordamos del nombre de décimas, centésimas o milésimas, ponemos el número de ceros cuantos números tengan después de la coma. Y quitamos la coma y se convierte en un número entero. Ya no es 85 punto algo, ya no es 6 punto algo, es 600, es 85,000, cuando ya transformamos en fracción. Ahora vamos con otros ejemplos. ¿Cómo se lee esto? Pero como décima. 0.1 o 0,1 décimo, ¿no es cierto? Recordemos que igual tiene la parte entera y tiene el 0 es la parte entera que es 0 y tiene una parte decimal que es el 1, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ya, aquí tenemos 0.1 décimas, ¿no es cierto? Vamos con otro ejemplo. ¿Cómo se lee este número? A calentar se sale. 0.96 centésimas. Centésimas, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo le transformaríamos? Bueno, a ver, vamos a hacer. 0.1. Déjenme un ratito. Teníamos 0,1, 0,01, 0,001. El primero se lee 0,1 décimas, el segundo se lee 0,01 centésimas y el tercero se lee 0,001 ¿qué? Milésimas, ¿no es cierto? Estos números que tienen por número entero el 0, también se los puede transformar en fracción. ¿Cómo se los transformaría en fracción? De la misma manera, igualito, porque recuerden que cuando transformamos a fracción, el número entero, más bien dicho, la coma se quita y se transforma en un número entero, ¿verdad? Ya no va a ser decimal, va a ser un número entero, porque ya estamos transformándole en fracción y se va a transformar en un número entero. ¿Cómo quedaría? Quedaría 1 sobre 10. ¿Por qué sobre 10? ¿Por qué sobre 10?
Porque estamos diciendo 0.1 décimas. O ponemos el número de ceros de cuántos números haya después de la coma, ¿verdad? ¿Cómo sería en el siguiente ejemplo? 1 sobre cuánto. ¿Quién me lee este número? Cero, coma, 0,1, ¿qué? Centésimas. Centésimas. Centésima. Centésimas. Y el último, ¿cómo sería? ¿Quién lee? 0.001, ¿qué? Milésimas. Milésimas. Entonces, tenga usted un número entero, infinito, puede ser 0 hasta el infinito, o tenga un número entero, 0, y después del decimal, usted lo va a poder transformar en una fracción. Pero usted dirá, Licen, pero no tiene un número entero. Pero recuerden que al momento en que transformamos un número decimal en fracción, la coma se elimina, se borra. Borremos esta coma de aquí. Esta coma no existe. ¿Qué número quedó? 0,1, ¿verdad? Y el 0 tiene valor. El 0 no tiene valor. Entonces solo va a ser 1. Pero como hemos transformado, como tenemos una coma de por medio, se va a transformar en fracción. Vamos a poner otro ejemplo. 0.96. ¿Cómo transformaríamos esto en fracción? Cero coma 96 centésimas. Y el 0 tiene valor. No. No, entonces el 0 ya no iría dibujado. O sea, ya no iría escrito. Sería directamente el número. Como es 96 un número. ¿Sobre cuánto? Sobre 10. sobre 100. Sobre 100, porque estamos diciendo 0.96 centésimas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ahora vamos con otro ejemplo. 0.5. ¿Cómo transformaríamos esto en fracción? 0,5 décimas, dicen. El 0 no tiene valor. Se transforma en número entero. ¿Cuál es? 5. 5 Sería 5 décimos. 5 décimos. 5 décimos. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo. Decir 0.5 es igual a 5 décimas. Dice, profe, ¿pero por qué? Dividan. Dividan 5 para 10. Comprueben que esta división es lo mismo que decir 0.5. ¿Sí se acuerdan los números, las divisiones con números decimales cuando no me alcanza? Digo, 5 dividido para 10 me alcanza. No alcanza, ¿no es cierto? Aumento un 0. ¿Y dónde aumento otro 0? Aumento 0, 0 y coma. ¿Se acordaron? Y digo, 50 dividido para 10, ¿sí me alcanza o no me alcanza?
Sí, Lice. ¿Cuánto? ¿Qué número multiplicado por 10 para que me dé 50? 5. 5. 5 por 10, 50. De 50 0. es una división exacta. Está comprobado que esta fracción es lo mismo decir 0.5 a decir 5 décimos, ¿verdad? Ya, así usted puede transformar. Y les invitaría a dividir, les diría, a ver, divida 96 para 100, divida 1 para 100, ¿a cuánto le sale? Es el mismo proceso. Si no le alcanza, aumenta un 0, 0 y coma, aumenta un 0, ¿verdad? En las divisiones. Cuando la hace a mano, ¿no? Cuando le hacen la calculadora le va a salir directo. Entonces usted ya puede transformar un número decimal en fracción y hemos comprobado que si tiene un número entero y tiene una parte decimal, la puede transformar en una fracción. Así tenga usted como el 0 por antes de la coma, igual se va a transformar en un número entero. Y les he comprobado que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y ahora, ¿y si hacemos al revés? ¿Ya copiaron? Ahora vamos a hacer al revés. Yo les pongo. Recordemos que esto es igual. Todo esto es igual. Decir 0.1 décimas es igual a 1 sobre 10, 0.01 centésimas es igual a 1 sobre 100, 0.001 milésimas, aquí es milésima, es igual a decir a 1 sobre 1000, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo les pongo al revés? Les pongo 52 sobre 10. Ahora le digo, hágame al revés. Transfórmeme esta fracción en decimales. ¿Cómo lo harían? Ahora ya no les pongo un número decimal, ahora les pongo una fracción. Les digo, transfórmeme en un número decimal. Sería 5.2, dice. ¿Cómo le sacó? Le transformó, dividió. ¿Cómo lo hizo? Una de las formas que podríamos utilizar es dividiendo, ¿verdad? Haríamos el proceso de dividir y el trabajo de anotar en la hoja 52 dividido para 10, ¿a cuánto me da? Y le va a dar la respuesta 5.2. Pero nosotros ya sabemos utilizar este método. ¿Qué número tenemos aquí abajo? Un 10, ¿verdad? Aquí tenemos un 10. Entonces solo hacemos un proceso contrario. 5.2. Y si tuviéramos $256 sobre 1000. ¿Cómo transformaríamos esta fracción en un número decimal?
¿Cuántos números tenemos arriba? 3, ¿verdad? 256. Y recordemos que abajo tenemos 1000 y colocábamos el número de ceros, tanto nos indique el número después de la coma. ¿Quién me lee este número? ¿Quién me lee ese número? Vamos, de ver, Jenny. Sería 0.256 décimas. Milésimas, ¿cierto? Pero ustedes me dicen, profe, pero arriba solo tenemos 3 cifras. ¿Y dónde va la coma? Pues estamos repasando aquí números que están después de la coma, ¿no es cierto? Entonces, es el número de ceros, 0.256 milésimas. Eso no es igual.